De nuevo, buenas noches, ahí sí, ¿verdad? Gracias por estar aquí en estas charlitas de Semana Santa. Como quien dice, pues tenemos oportunidad de quizá un tiempo un poquito libre, entonces nos reunimos para meditar en torno a este evento fatídico de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ayer escribía en el Diario de Juárez un artículo un poquito pesante, crítico, fuerte, sobre el tema, sobre la Semana Santa. Platicaba varias cosas, pero entre otras aquel proyecto que alguna vez se propuso nada menos que Chaplin, de representar la pasión de nuestro Señor Jesucristo en un nightclub. Conociendo a Chaplin sabíamos que lo que estaba buscando era una crítica dura a la forma casi cínica como los cristianos viven su cristianismo según sus propias palabras de Chaplin. Entonces, ahí explicábamos algo abierto a un público que no está con nosotros muy frecuente, pero que nos lee. Y bueno, dejamos una inquietud, sembrado algo. No andaba muy equivocado el señor Chaplin, obviamente. Si no basta con que se dé una paseadita por Mazatlán, verán qué sabrosa está la cosa. Vallarta y puntos intermedios. Y habría que llevar allí la escena de la crucifixión. Es un buen artículo, lo pueden ver también en el sitio de la parroquia, donde hay mucho material, jesusmaestro.tk. Bien, queridos amigos, que a través de estos medios fantásticos están con nosotros, mucha gente. Bueno, pues gracias por estar aquí y entramos en materia. Este primer día vamos a iniciar con un fragmento, unos 10 minutos menos, de la película de Mel Gibson, ajustándonos prácticamente a la escena de la oración del huerto. Luego explicaremos por qué. Para esto, nosotros, ustedes, yo verdaderamente yo muy poco veo cine. Quizá ustedes sí vean bastante cine. ¿Todo bien? ¿Sonido? ¿Todo en orden? Vean mucho cine. Sabato, este autor argentino, escribió un libro describiendo a la generación contemporánea como el Homo Videns. Así como hubo un Homo sapiens, luego un Homo faber, un hombre que fabricaba, que hacía cosas, ahora es un Homo Videns, que dependemos de la imagen. Dependemos de la imagen totalmente, y peor ahora con esos artefactos que tenemos, en sí mismos buenísimos, ¿verdad? Sin ellos no estaríamos aquí, pero que también pueden a veces desconectarnos de la vida real. Y somos los hombres de las imágenes, de las pantallas, y ahora, bueno, esto tiene proporciones muy grandes y hasta peligrosas, de hecho. De hecho, ya hay centros de desintoxicación por la dependencia del aparatito ese, el celular. Bueno, entonces este Homo Videns dice que somos nosotros que dependemos de la imagen. Y vemos mucho cine, pero tengo la sospecha de que no sabemos ver cine. En primer lugar, el cine comercial es una cochinada. La palabra en inglés suena más feo. El cine comercial norteamericano es venenoso, horrible, espantoso, pésimo. Pareciera que en Estados Unidos no están haciendo buenas películas. Hay muy buenas películas europeas, inglesas, alemanas, inclusive españolas, rusas, argentinas, pero el cine comercial norteamericano verdaderamente es desaconsejable. Entonces, ahí sí no se puede interactuar. Pero cuando vemos obras grandes en el cine, no sé ahora si ustedes conozcan alguna, yo recuerdo La Pasión, obviamente, y desde entonces yo no he vuelto a pisar una sala de cine, y antes de La Pasión había ido otra vez a ver la película de Amadeus, hecha con retazos de la vida de Mozart, hay que verla. Otra película de hace muchos años, que fue La Misión, con el jovencísimo Robert De Niro, de las
reducciones jesuitas del Paraguay. En fin, unas poquitas. Pero hay películas que alcanzan la categoría de una obra de arte. Y como en toda obra de arte hay que interactuar, hay que fijarnos. Son artistas, y en esta película Gibson es un verdadero artista. Podríamos hacer algo, gastar la semana hablando de esa película con todo lo que implica. Pero es una obra de arte. Y como en toda obra de arte hay que ver, platicar, dialogar, meterse en saber qué nos quiere decir. Si vemos la pintura de Rembrandt del Hijo Pródigo, nos preguntamos, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué quiso decirnos? O sea, ¿cómo interpreta él la parábola del Hijo Pródigo? Y luego nos vamos a enterar que el Hijo Pródigo es prácticamente un autorretrato espiritual del mismo pintor, ¿verdad? Entonces, es lo que hay que hacer con, por ejemplo, esta película. Vamos a ver cómo la podemos entender, porque en esos primeros minutos de la película, para mí lo mejor de la película, lo mejor, y también la escena de la crucifixión, pero para mí la mejor es la oración del huerto. Muy bien lograda, y él la interpreta. Él saca elementos, se hace asesorar y manda un mensaje, cómo percibe él ese microcosmos en que está envuelto Jesús en el huerto de los olivos. Es un momento terrible. De hecho, ya lo que viene después, los sufrimientos físicos, fíjense ustedes que ya no van a ser, no van a tener la fuerza brutal que tienen esos momentos. La película abre con un relámpago y un rayo tremendos. Y la casa fílmica, creo que se llama icono, en griego icon, es una imagen. Y de hecho, el símbolo de esta casa, de la que no se habla mucho, es una imagen, es un bizantina, no es imagen, me escapa el nombre del momento. No le llaman imagen ellos, ¿cómo le llaman? Los bizantinos, es un icono, pues podemos decir que es un icono. Bueno, y yo me detuve, aunque todavía no es la película, es el símbolo de la casa, llega con un close-up sobre el ojo, ¿verdad?, de esa imagen, ¿verdad? Tome ese ojo. A ver qué vemos en esa mirada. A ver qué vemos ahí. Después se abre y se toma un poquito más amplio la cara de ese icono bizantino. La mirada cambia. Y eso es la introducción. Y enseguida vienen a ser elementos que vamos a verlos y luego platicamos sobre ellos. Es algo verdaderamente muy bien logrado. El artista, aquí estamos frente a un artista que así concibe, así interpreta, y nos tenemos que preguntar qué nos quiere decir, cómo lo entendió él y cómo lo transmite. Obviamente con la basura de películas que hay, pues no podemos seguir el mismo patrón, pues que de qué vamos a interactuar ahí, pues no hay nada. Matazones, carros que dan vueltas y se voltean, sacan las tripas, las cabezas, y matan. Pues ahí no hay nada que platicar. Bueno, entonces, vamos a verlo esto, es rápido, luego lo platicaremos, lo analizaremos, e iremos interpretando todo lo tremendo que aquí sucede. Pero hay que saber ver cine. Hay que decir por qué está pasando eso, qué es lo que este artista, estamos frente a un artista, quiere transmitir, qué es lo que nos quiere decir. Bien, vamos. Mucho ojo, ¿eh? Ahí está. Uy,
Bueno, pues quieren más, ahí se plantan. Ese es cine. Ahora muy bien, vamos a ver qué es lo que... Esto no es un cineforum, desde luego, no hay ni tiempo ni nada, pero ni siquiera puedo repetir para analizar las escenas, cada una de ellas, pero nos ha quedado la impresión tremenda de la interpretación que hace el autor, ¿no? De la interpretación que hace el autor de esa escena. A mí particularmente, si alguien quiere decir algo, puede hacerlo. La película abre con ese icono bizantino. El ojo en close-up es una mirada penetrante que traspasa. Ya cuando se abre la pantalla, entonces la mirada se vuelve más dulce, más comprensiva, más cercana. Pero eso no es de la película ni de Gibson, esa es la marca de la casa, que no conozco otra película de esa casa. Entonces, hemos visto ahí muchos elementos, cada uno de ustedes puede ver cuál de esos elementos es muy impresionante. Miren, ayer en la lectura que teníamos del Evangelio de Marcos, y a ese nos vamos a atener, leíamos algo así, dice que después de que salieron la última cena, salieron rumbo al Huerto de los Olivos. Huerto de los Olivos, ustedes que han estado en Jerusalén y habrán ido por ahí, está a unos 20 minutos del centro de la ciudad, en la Jerusalén antigua, etcétera, pero tampoco eso nos interesa mucho de momento. Fueron a un lugar a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: quédense aquí mientras hago oración. Estamos leyendo a San Marcos. Ese es el dato, ese es lo que es palabra de Dios, ese es el dato. Quédense aquí mientras hago oración. Jesús no va a enfrentar semejante batalla sin estar en contacto con su Padre. Nosotros no podemos enfrentar nuestras dificultades, nuestra vida cuando se resuelve en vacío, en hastío, en miedo, en angustias, en tantas cosas, si no es unidos en la oración. Jesús no entra solo a la pasión. Lo veremos enseguida. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y empezó a sentir un terror y una angustia tremendas. San Jerónimo traducía a sentir, en latín traducía pavere et tedere, a sentir pánico, horror y tedio. El tedio es un sentimiento casi imposible de definir. Erich Fromm dice que el que si es presa del tedio pudiera sentir tristeza, estaba aliviado. El tedio es una parálisis completa del alma y del cuerpo, y estás vivo, porque estás respirando, el corazón y los pulmones se mueven, pero ya estás casi muerto. Jesús llega a ese punto, ¿verdad? Dice Marcos, empezó a sentir terror, angustia, empezó a sentir, aquí había yo visto las posibilidades de traducción de esos verbos griegos, horror, angustia, y luego dice: mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, tengo una tristeza mortal, una tristeza que me puede matar. No sé si el autor alcanza a reflejar en la primera parte, a reflejar esa situación psicológica a un punto de quiebra, ¿verdad?, de Jesús. Bueno, eso nos sirve un poquito como elemento introductorio. Podría ir analizando parte por parte, pero no tenemos tiempo, desafortunadamente. Necesitaríamos hacer un cineforum de ese pedacito nomás. La primera aparición que, como ustedes vieron, inicia en el jardín o Monte de los Olivos, envuelto en la fosforescente luz de la luna, una luna llena. La escena fue filmada, no se nos interesa poco, en un estudio cerca de Roma,
Ahí se trasplantaron olivos viejos y simuló el jardín, o sea, muy bien lograda. La primera escena desconcierta y el espectador, al presentar a Jesús, interpretado por, pues se escribe Caviezel o Caviezel, que creo que no es otra película, no sé si ustedes le conozcan otra película a este autor. No sé si tengo otra, pero a los autores que hacen películas de este calibre, muy buenas, como Jeremy Irons en la Misión, o como el autor que interpreta a Mozart, ya casi no vuelven, porque como que ahí se consumen. Son actuaciones tan potentes que Robert De Niro sigue vigente. ¿Ya? A nosotros nos cuesta mucho penetrar en la escena, pero imaginemos la actitud de alguien que jamás ha oído hablar de Jesús, que nada sabe de Él, de su evangelio, de sus milagros. Entonces nos haríamos muchas preguntas. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que este hombre está llevando a cabo? ¿Por qué está sucediendo todo eso? Nosotros que nacimos dentro de un ambiente cristiano no creemos dominar la escena, dominar el personaje. Y a veces, pues, ¿cuántas veces habremos oído o a ver películas también muy ramplonas sobre la pasión? Y pues no estamos en grado, pero alguien que quiera analizar la obra, que no tenga conocimiento del cristianismo, imagínense las preguntas que va a ir haciéndose. Nosotros no, nosotros lo tenemos ya con ideas preconcebidas, ya lo tenemos, que va a resucitar el tercer día. Y pareciera que esto que está sucediendo ahorita y que hemos visto, pues en realidad no es una farsa, no está llegando, una de las herejías. En torno a Jesús hay dos herejías a lo largo de 2000 años. Los que dicen que no es Dios y los que dicen que no es verdadero hombre. Entonces, ambas son fatales de necesidad. Él es Dios y hombre verdadero. Entonces, los rasgos de Jesús no se aprecian con claridad. Todos tenemos ya una imagen de Jesús inconscientemente. Los espectadores se preguntan si ese Jesús estará a la altura de las circunstancias. Se le ve tambaleante, se le ve débil, se le ve francamente a punto de derrumbarse. Tan débil y tambaleante se ve. La cámara no permite ver la cara de Jesús en un primer momento, solo su espalda envuelta en la oscuridad, en una extraña niebla que no lo oculta del todo. Todo es fantasmal, sin perfiles. Todo esto, el autor nos está diciendo que estamos penetrando en una zona de misterio que no lo podemos ver con absoluta claridad. Toda la escena está envuelta en ese claroscuro. De hecho, los que van a apresarlo tienen que llevar hachones encendidos para saber si es él. Hay que detenerse allí, hay que detenerse en eso. Las ideas habituales acerca de Jesús son suprimidas. Este es un Jesús extraño, es un Jesús muy extraño, no es ese Jesús que seducía a multitudes, que se enfrentó con las supremas autoridades de su pueblo. Ese Jesús que incluso le manda a decir a Herodes: díganle a esa zorra que voy a seguir expulsando demonios, que si me busca, pues, ahí me hallará cuando yo quiera que me halle. O sea, este Jesús ahora se va a fondo. Las tentaciones en el desierto que leíamos a principios de Cuaresma son claras sin dejar de ser terribles. Ahí la escenografía es clara, no hay... Y todo está claro. Aquí no, aquí está en otro ambiente,
muy oscuro, muy difícil. ¿Ya? Y esa primera escena nos muestra a Jesús tambaleante. ¿Qué preguntas le haríamos nosotros a este texto? Es una interpretación de lo que Marcos nos dice. Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Empezó a sentir tedio, pavor, tristeza, asco. Y empieza a congelarse todo él. A punto de... ¿Qué pregunta le vamos a hacer nosotros a esto? ¿Por qué? Esto pasó, pudo haber sido peor que esto, ¿verdad? Pero sí invita a darle vueltas. No estamos frente a una escena sino difícil, un espectáculo muy difícil. La película expone este combate, esta es una batalla cósmica, si ustedes se fijan. La película expone este combate sugestivamente mediante una doble secuencia de imágenes, ¿verdad? Icon creo que es el nombre de la casa fílmica, pero aquí quiero comenzar, ya les decía, esto no deja de ser personal, subjetivo. Se tomó como motivo un icono bizantino. Primero vemos ese solo ojo en un close-up, luego a toma abierta y cambia la sensación. Si usted tiene en su casa esto, pueden hacer la prueba. Incluso la podíamos hacer. No sé. Apáguela. Nos detenemos en la primer toma cerrada. Y empieza con un tremendo rayo pavoroso. Ahí nos detenemos. Le damos tantito, un milímetro. Ahí estamos. Esta mirada es penetrante, es acusadora, es difícil. Esa mirada es como que es la iconografía bizantina oriental, que en muchos aspectos es superior a la pintura a la que estamos impuestos los occidentales, renacentistas, en fin. Lo soltamos nomás para ver el icono completo, ahí estamos ya, ahí cambia la mirada. Ahí ya es otra expresión casi de ternura, de comprensión y de acercamiento. Esto es algo subjetivo. Encendemos las luces. Mira, ahí es otra la mirada. Bueno, entonces, la primera imagen es sutil, subliminal. Hay una extraña tensión que fusiona los elementos de la naturaleza en cuanto aparece el jardín de los olivos. Primero el rayo, tremendo, ¿verdad? Eso lo podemos nomás oírlo, se oye terrible el rayo. No sé si ustedes han tenido la fortuna de sentir un rayo cerca, que no los daña nomás, pero cerca. Es terrible, es una fuerza tremenda, ¿verdad? No sé si se pueda ponerlo más para oírlo, trancazo. Así abre. Y ya en las memorias de la película sabemos que en el momento de la crucifixión un rayo así cayó sobre la cruz, donde estaba pues el artista que representa a Cristo, ¿verdad? Entonces, todos los elementos de la naturaleza ahí está, doble golpe, como un rayo, con la fuerza del rayo, brutal, incontenible, se abre la escena. Entonces está el rayo. En cuanto aparece el jardín de los olivos, el filme abre con un relámpago y un estallido brutal de truenos. Es de noche, se oyen aves de noche, algunas sutiles, después un graznido de una ave nocturna. Se oye el perturbador graznido de una ave nocturna, pero no se ve. Se ve la luna cubierta por las nubes, después brillar intensa, luego parcialmente oscurecida y por último oscurecida del todo, que va acompañando los pasos.
cómo se desarrolla. A Jesús no lo vemos todavía. Después brilla intensa, luego parcialmente y luego se oscurece del todo. Con toda intención, la coreografía está hecha para reflejar la batalla interior de Jesús en su profundidad. Los elementos todos, el viento, los árboles que se mecen, el viento, la luna, las nubes, la tierra, todo se está fusionando. Toda la creación está entrando precisamente en esa batalla. Algo que nunca se dice a los cristianos, ¿verdad? La coreografía está hecha para reflejar la batalla interior mientras Jesús hace oración. Algo que nunca se ha dicho a los cristianos, nunca les han dicho sus pastores. Es el impacto cósmico del pecado y por lo tanto de la redención. También la redención tiene un impacto cósmico. Esto, al final de este primer tema van a encontrar una serie de textos, no es mi estilo, donde se habla mucho de una nueva creación. El pecado ha corrompido la creación. También la creación entera entra en la renovación redentora operada por Cristo. Yo diría que tan solo ese texto de la carta a los romanos, es un texto casi conclusivo, ¿verdad? Dice así: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación, otras traducciones dicen, porque la creación entera gime con dolores de parto, es otra traducción más literal, porque el anhelo profundo de la creación entera es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la vanidad, al vacío, al pecado, no por propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. En la esperanza para ser salvada, bla, bla, bla. Sigue Pablo. Pero es la creación, toda la creación. El pecado tiene un efecto cósmico. El pecado destroza al que cae en él, destroza su entorno, destroza una civilización, una cultura, y la manda por caminos que no son. Multitud de textos, ustedes los pueden leer ahí en a la carta segunda a los Corintios, por ejemplo. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva criatura, pasó lo viejo, todo es nuevo. El Apocalipsis termina hablando: he aquí que llego y voy a hacer nuevas todas las cosas, un cielo nuevo y una nueva tierra, donde no haya ni llanto, ni dolor, ni luto, ni muerte, ni nada, porque todo lo antiguo pasó. Vamos a hacer un mundo nuevo. Y eso es la redención que se opera en Cristo. Otra de las escenas que vemos es de pronto una serpiente, no sé si lograron apreciar que la serpiente sale de la nariz del personaje que simboliza al tentador, al poder demoníaco. Baja y se convierte en la serpiente. La serpiente. De pronto una serpiente, deslizándose, silenciosa, seductora, artera, va hacia Jesús, tratando de entrar en su espacio vital. En el mundo bíblico, la serpiente, como dice el libro del Génesis, era el más astuto de los animales que hizo el Creador. Y es la que en el paraíso terrenal entra en acción para hacer caer, dudar de Dios, de su providencia, de su amor, de su proyecto y de todo, a la pareja primordial, a Adán y Eva.
para sugerirles la desobediencia y que luchen por una independencia radical, fundamental, respecto a Dios. Dios no tiene nada que ver en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en ninguna parte. Somos libres y debemos ser libres. Nietzsche fue el campeón de esta idea. El hombre, para realizarse, necesita deshacerse de la idea estúpida de Dios. La idea de Dios le impide ser verdaderamente libre. Hágame favor. Pero nosotros podríamos ver ahora mucho de esto. Esta serpiente, pues, es la que dice el Apocalipsis, la serpiente primordial. La serpiente, aquella serpiente del paraíso, que sedujo a la pareja primordial y la apartó de Dios. Y que ahora quiere hacer lo mismo con Jesús. Toda tentación, en el fondo, no es más que el intento diabólico de hacernos dudar del amor de Dios, de su providencia. Pues en momentos difíciles, de dudas, etcétera, el demonio hace lo suyo. En la tradición judeocristiana es el símbolo de Satanás, el príncipe de las tinieblas. No entramos en detalles de la filmación, lo que les costó hacer que la serpiente se acercara, días enteros haciendo la toma para que la serpiente se acercara a donde estaba el artista. La batalla se convierte en una encarnación en miniatura de la inmensa batalla entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia. Aquí está encerrado todo. Si ustedes se fijaron, cuando Jesús se pone de pie, aún el acompañamiento, llamémoslo musical, va haciendo notar los pasos y da el golpe mortal a la serpiente, la aplasta, porque así estaba escrito en el Génesis, tu descendencia te va a aplastar la cabeza, la maldición de la serpiente. Entonces, Jesús se yergue y ya aparece la figura decidida y clara. Ya se ha superado la tentación terrible de la duda. Sale victorioso. Eso es adelantando un poquito. Entre el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, se recurre a un pequeño truco para lograrlo. ¿Cómo podría representarse esta descomunal batalla en el pequeño espacio cinematográfico y hacerlo creíble? ¿Cómo podríamos hablar del mal? ¿Cómo podríamos nosotros poner en la pantalla todo el horrible pecado de nuestro mundo? Espantoso. Y no pensemos en niñerías por ahí. Es muy seria la cosa. Hoy la Secretaría de Salud en México acepta 320,000 muertos por COVID y sabemos que son muchísimos más. Ese es el pecado. Cuando se juega con la vida humana, cuando se creen dioses, ¿verdad? Paul Krugman en Estados Unidos, con el dedo, Donald Trump, usted es el culpable de 500,000 de muertos en Estados Unidos, por manejar políticamente la pandemia. Una escritora, Elian Brown, parece que se llama, es brasileira, le dice lo mismo a Bolsonaro. Usted es el culpable de la muerte de miles y miles de brasileiros y que hoy mismo Brasil sea el centro de la pandemia mundial. Usted, porque usted la ha manejado de esta manera. Saquemos las consecuencias. Eso es el pecado. Ahí no podemos, en la película no podemos poner eso, no podemos poner los hornos crematorios, no podemos poner la bomba atómica, no podemos poner la legislación que se está cocinando aquí en México en contra de la naturaleza humana. Que por ley le digan a tu niñito, pues sí, eres niñito, pero si quieres ser niñita, se puede perfectamente, esto no tiene importancia. A tu hijita, no te apures, tú puedes hacer esto, todo lo demás. Hay por ahí anda por ahí circulando esas que circulan ¿cómo se llaman esos?
Un video por ahí muy terrible. Se está cocinando en nuestras cámaras. Nosotros ni sabemos. No quiero ser explícito porque es muy feo. Es muy feo. ¿Cómo lo representamos eso aquí? Lo representamos aquí en esa lucha terrible. Una posibilidad era poner una rápida sucesión de horribles imágenes de nuestro mundo. La aniquilación atómica de Hiroshima, el terrorismo, los campos de concentración, 1 millón de fetos congelados, pequeñitos, ¿qué se va a hacer con ellos? Terrorismo, ¿ya? Los asesinatos, secuestros aquí en Juárez, los asesinatos de mujeres, en fin, todas las atrocidades cometidas a consecuencia del pecado humano. Eso es lo que está ahí, lo que se está jugando ahí es eso. Y como nosotros, pues, nomás como decía en mi artículo de ayer, nomás movemos la cabeza y ya nosotros ni la cabeza movemos. Tal acercamiento documental hubiera quebrado la tensión dramática, haciendo que se perdiera la emoción. Si ustedes se fijan, desde el principio, la tensión es alta, es una high tension, se crea un campo magnético tremendo. Ese es el arte. O sea, mete a Jesús en esta lucha terrible, cósmica. Están los elementos todos, porque el pecado afecta todo. Todo. No, nada escapa a él. En cierto sentido, hubiera sido tanto como empobrecer la escena, haciéndola perder emoción. No hay que dejar lo simbólico. Jesús está, ¿verdad? Nosotros ya quizá, pues no sé cuál sea nuestra situación, pero imaginémonos a un joven estudiante de literatura o qué sé yo, de China, del centro de China, los que no salen de China, que no ni cero cristianismo, y ve todo esto y dice, ¿y esto? ¿Por qué? ¿A dónde vamos? ¿De qué se trata esto? Porque hay que penetrar. Ahí está la genialidad en este caso de Gibson, que nos lleva a nivel de la imagen, ya no de la literatura como Dostoyevsky, como otros, no, a nosotros que somos homo videns, nos pone eso, pero tampoco sabemos verla, porque no sabemos ver cine tampoco, a pesar de que vemos tanto cine, nos sentamos a ver monos y monas, ¿verdad? Pero pues, de interactuar ahí, pues no se puede. Esta escena dramática tenía que comunicar la trascendencia del conflicto. He aquí. ¿Qué se está fraguando ahí? Saquen ustedes las conclusiones. ¿Qué hace el pecado con nosotros, con nuestras vidas? Eso es lo que está, eso es la trascendencia del conflicto. E introducir la más grande batalla sin romper la intimidad personal del momento en el espectador. El espectador tiene que estar viendo, pero interactuando. No viendo monos. No, hay que meterse en la escena, meterse en lo que cómo el autor está interpretando el relato, por ejemplo, de Marcos. Volvió donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora conmigo? Es la soledad en que él ya entró, abandonado de sus discípulos somnolientos, de su padre, al que le grita, al que le reza con los salmos. Esa escena, esa parte, esa la vamos a meternos a fondo, de lo que está haciendo Jesús allí y qué es lo que está empleando como oración. En este librito de los salmos, él se lo sabía de memoria. Aquí está todo. Cuando Cristo llama desesperadamente a Dios, su Padre, su grito se convierte en parte de una misteriosa conversación con los fenómenos naturales que están sucediendo a su alrededor. Todo lo que pasa a su alrededor. Las hojas que tiemblan, las nubes,
la luna, el viento, la tierra, ruidos de animalitos nocturnos, todo está fraguando. Él cae por tierra. Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Comenzó a sentir terror y angustia. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No es, por lo demás, notar cómo la liturgia, en la oración colecta de ayer, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benignos, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar en su gloriosa resurrección. Concédenos ejemplo de humildad y de confianza, falta aquí. Eso, así lo lee la Iglesia. No vamos a entrar, lo veremos en los 2 días siguientes, en ese dolorismo heredado de tipo español, de esos cristos sangrantes que vemos sobre todo en el centro del país. Yo siempre los veía, híjole, vestidos en guinda, sanguinolentos. Pues fue así, pero no se trata solamente de eso, de un dolorismo. No. Sí, cuando yo he sido alguna persona de esta magnitud, como Albert Benoit, estoy citándolo, mejor del mundo, y una sola frase que subrayé de él, dice algo muy interesante que nos ayuda mucho. Para una auténtica predicación cristiana, de la pasión, la materialidad de los hechos es menos importante que su significado religioso. No solamente, pobrecito, hay cuántos azotes. No. Ahí me parece que carga un poco la tinta Gibson, carga un poco el acento. No que no fuera así o hasta peor, bueno, pero está bien. Pero esto tiene sentido, más importante que eso es su valor religioso, su significado religioso. ¿Por qué está haciendo esto así? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se está resolviendo en esa lucha terrible? Los elementos cósmicos manifiestan la violencia terrible del momento, como si la creación toda estuviera implicada en el conflicto. Esto lo alcanzamos a ver, creo que bien, ¿no? Se echa de ver en cómo la creación misma está inquieta, se está moviendo. Abre con el rayo, no se diga más. Viento, los árboles, la luna, las nubes, la tierra, todo, el sudor de Jesús, su derrumbe, su soledad. ¿Qué tienes? ¿Por qué está haciendo esto? Teólogos y escritores espirituales generalmente están de acuerdo en que en esta batalla existieron 3 dimensiones esenciales, 3 causas principales del sufrimiento de Jesús en Getsemaní, que a la postre se resumen en uno, en el pecado. Pero de esto vamos a explicarlo un poquito después. Son 8:15 ya para las 9. Yo, como dijo Chente Fernández, si ustedes siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. Pero si no, continuamos mañana. ¿Cómo la ven? ¿Mañana? ¿Sí? Bueno, entonces, nos quedamos con estas imágenes. Si ustedes tienen la película en sus casas, denle una revisadita ahorita a esos primeros momentos. Vean todo lo que quieran ver. Véanle todo, pregúntenles, véanlo. ¿Ya? Y tendremos que llegar al final para decir,
Esto fue por ti y fue por mí. Fue por el pecado de todos los hombres y de todas las mujeres de todos los tiempos. En el credo conservamos esta gran verdad. Por nosotros. Por cada uno de nosotros. Nació, murió y resucitó. Nosotros. De esto, aquí se hace ya nudo la teología. Mañana daremos un pasito más en esta línea. Ya para no detenernos más, porque pues estuvimos viendo la película, perdimos ahí unos minutos muy valiosos. No los perdimos, sino nos fijamos en esa dimensión. ¿Cómo la ven? Se valen preguntas, o si quieren mañana y las traen escritas, y si no aquí mismo. Ahorita la consulta es gratis. Bueno, pues así terminamos este primer encuentro. Nos quedamos con esa imagen terrible. Y la idea de que es un conflicto tremendo el que se está fraguando. Le pedimos a Dios que esté con nosotros. ¿Sí? Bueno, por nosotros, que por nosotros murió y resucitó. Pues bueno, muchas gracias por su presencia. Con el favor de Dios, mañana nos vemos aquí. Vamos a desglosar más estos temas. Que tengan buena noche y muchas gracias a ustedes, amigos que están a través del Face con nosotros, jesusmaestro.tk, ahí están todos los elementos que necesitamos, todo lo que aquí estamos diciendo. Muchas gracias a nuestro ingeniero de lujo, Julius Maximus Flaccus, que es nuestro ingeniero es nuestro secretario de Comunicaciones y Tecnología. Entonces, gracias, él hace posible esto. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias.